Y este lunes comienza la fase 2 en 9 comunas de la región metropolitana y queremos saber estadísticamente si será posible mantener la baja de los nuevos casos diarios y contener la distancia física en los distintos sectores. Para ello tomaremos el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e integrante del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, Leonardo Basso, quien ya vemos en pantalla. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Pamela. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, Leonardo, hemos visto imágenes que reflejan cómo las personas ya han comenzado a salir a la calle de forma masiva luego que se han levantado cuarentenas. Estamos hablando de las comunas de la región metropolitana y ahora se van a sumar 9 más. ¿Qué han visto ustedes en el transcurso de estos días respecto de el porcentaje de movilidad? ¿Cuánto ha subido o si se ha mantenido? Lo dudo, la verdad, por lo que hemos visto. Quizás lo más importante respecto a este tema es decir lo que estaba pasando justo antes de que se comenzaran a levantar las cuarentenas. Porque lo que observábamos entonces, cuando todavía las comunas estaban en cuarentena, es que la movilidad había venido aumentando de manera sostenida. Y por dar ejemplo, Santiago y Estación Central, antes de que se les levantaran la cuarentena, estaban en el mismo nivel de movilidad que la última semana de marzo, cuando la cuarentena era voluntaria. Para decirlo en términos muy sencillos, la verdad es que la enorme mayoría de las comunas de Chile se habían desconfinado ya. Eso es observable súper claramente en la región metropolitana y en la quinta región. Entonces, en términos de desplazamientos, yo creo que se va a observar aproximadamente la misma cantidad de gente. Lo que sí puede ocurrir es que los desplazamientos vuelvan a ser largos. Lo que había ocurrido con algunas zonas confinadas y otras zonas desconfinadas es que la gente se estaba desplazando, pero no hacía los desplazamientos largos hacia los puestos de trabajo, cosa que ahora comenzó a ocurrir con la apertura del sector Oriente y Providencia, y sin duda va a ser algo que vamos a observar. Movimientos diferentes, más largos, posiblemente con mucho mayor uso del transporte público. Y esto, el hecho de que se generen desplazamientos más largos, ¿puede influir en una propagación mayor del virus o eso depende solo de las medidas que tomen las personas de autocuidado? Es complejo. El transporte público es un evento masivo, es hacinado. Piensa usted que la instrucción de las autoridades sanitarias es tratar de mantener 1 metro de distancia cuando se está haciendo colas para hacer trámites, o mantener 1 metro de distancia en las compras de las ferias libres, todas cosas que ocurren al aire libre. Y el transporte público es hacinado, es de larga duración. La gente que usa transporte público es la gente que tiene que hacer recorridos más largos, es con poca ventilación, y de acuerdo a un estudio que nosotros hicimos, no va a ser factible, salvo que ocurran muchas cosas simultáneamente, mantener distancia física al interior de los buses. Entonces, claro, es una situación sumamente compleja porque es muy hacinada, muy cercana, con poco aire y por lo tanto es una situación que podría enredarnos hacia adelante. Depende mucho de la forma en que la gente reaccione en términos de lavado de manos y uso correcto de mascarilla. Pero es complicado porque además cuando se estuviese contagios son difíciles de trazar, por cierto. De hecho, lo que tú dices es muy cierto, porque si uno se sube a un vagón del metro, hoy no están demarcadas las distancias entre un asiento y otro, por lo tanto es voluntad de la persona si se va a sentar o no al lado de otra, y en el transporte público tampoco están demarcados todos los asientos, y como se va liberando más gente, cada vez el metro va más lleno, y lo mismo está pasando con las micros. Eso es así. Nosotros, junto con Hugo Silva y Felipe Sepúlveda, hicimos un estudio tratando de identificar qué es lo que se necesitaría para poder tener el transporte público en la región metropolitana a 2/3 de su capacidad, es decir, aproximadamente 50 centímetros entre las personas, no 1 metro. Y se necesita que aproximadamente 30% de los viajes que se hacen en hora punta dejen de hacerse. Sea porque se mantiene el teletrabajo, las clases en línea, o hay algún cambio mayor al modo activo como la bicicleta, pero sobre todo escalonamiento de entradas al trabajo, entradas diferidas. Y además se necesita darle prioridad a los buses en todas las vías congestionadas, de manera que circulen más rápido y por lo tanto se puede aumentar la frecuencia sin necesidad de aumentar la flota.
Solo si todas esas cosas ocurren simultáneamente se podría conseguir algo de distanciamiento físico. Y por el momento todas esas medidas no están ocurriendo y por lo tanto vamos a observar lo que ya estamos viendo, hacinamiento en hora punta, tanto en los vehículos como en los andenes o los paraderos. Por lo tanto, ante este comportamiento tú puedes prever que sí puede haber un aumento de los contagios. Te lo digo y recordando que hay otras 9 comunas de la región metropolitana que el lunes ya todos sus habitantes van a poder salir a la calle libremente, al menos de lunes a viernes. Claro, yo aquí quiero ser súper claro porque de repente uno suena muy crítico cuando en realidad lo que uno está haciendo es describiendo realidades. Y como dice mi papá, que dice Serrat, nunca existe la verdad, lo que no tiene es remedio. Y las verdades son que la gente se desconfinó por fatiga, por necesidades socioeconómicas, por necesidad de trabajar. Eso es una primera verdad, la gente se desconfinó. Lo segundo es que en ninguna ciudad de más de 6 millones de habitantes, congestionada como es Santiago y que tenga fuerte uso del transporte público, va a ser posible conseguir distanciamiento físico. Esto es cierto para Santiago, pero también es cierto para Londres, para Madrid, para París, para Cataluña. Cataluña trató de imponer un 50% de uso de la capacidad del transporte público y tuvo que echarse para atrás. Entonces, la situación que enfrentamos es simplemente una realidad. Gente desconfinada y vamos a tener hacinamiento en transporte público. ¿Van a aumentar los casos? Por cierto, es lo que hemos observado en todas las otras grandes ciudades del mundo. Los casos vuelven a subir y hay una segunda ola. Lo que es menos claro es cuál es la severidad de esa segunda ola. Hay razones biológicas, aparentemente, según me explican, yo soy ingeniero nomás, pero según me explican los infectólogos y epidemiólogos, hay razones biológicas por las cuales puede ser menos severo. Y lo otro es que hay un cambio de comportamiento. La gente va comprendiendo que al cuidarse ella, cuida a otros. Y por lo tanto, la severidad de esta segunda ola va a depender de las decisiones individuales y también de la capacidad que tengamos como país de ir detectando los casos de manera activa. Ahora estamos hablando de la región metropolitana, que es la que tiene mayor cantidad de personas y hemos visto las imágenes, pero tú dices que finalmente la gente se desconfinó por aburrimiento y por necesidad de salir a la calle a trabajar o porque ya estaban agobiados. Pero también tenemos otra realidad en regiones, comunas que han retrocedido, han tenido que ir a cuarentena. Por ejemplo, en la región del Biobío pasó que comenzaron a aumentar los casos, incluso en el día de ayer se tuvieron que traspasar pacientes a la región metropolitana. ¿Cuál es el comportamiento que tú ves en las regiones con mayor cantidad de habitantes respecto de esta movilidad? ¿Ha bajado al porcentaje ideal o sigue alto? Porque recordábamos que decían que la movilidad ideal era un 30%, corrígeme tú si no me equivoco. Lo que dijo la autoridad cuando comenzaron a ocurrir las primeras cuarentenas masivas, lo que dijimos todos los científicos, era ojalá tengamos una baja de desplazamiento al 50%, o sea, que dejen de hacerse la mitad de los viajes que se hacen regularmente. Teníamos en la cabeza la historia de Lombardía, en Italia, Milán, 80% de baja de movilidad. Y lo que observamos, y esta es otra realidad que hay que aceptar nomás, es que en ningún momento de la crisis en Chile la movilidad bajó más allá de un 30 a 35% en promedio. Es decir, estuvimos lejos de ese 50% que pensábamos que era deseable. La baja de movilidad a 35% consiguió ir bajando los contagios. Eso fue ocurriendo de manera lenta, pero fue ocurriendo. Y eso permitió, de alguna manera, o que la gente sintiera que era más seguro y que la autoridad pensara en las fases 2. Movilidad y contagios van de la mano. Los contagios dependen de tres cosas: mascarilla, lavado de manos y movilidad. Si la gente no se mueve, no hay contagio. Entonces, mientras haya movimiento, va a haber contagio. Y los contagios van a subir cuando haya aumento de movilidad. Esto es cierto en Concepción, es cierto en Chillán, es cierto en Santiago y es cierto en todas las grandes ciudades del mundo. La rapidez con la que los contagios suban cuando sube la movilidad es aquello que podríamos intentar controlar un poquito tomando las medidas correctas, que tienen que ver con lo que hace la gente, lavado de manos y uso de mascarilla, y lo que hace la autoridad, búsqueda activa y trazado de casos. Si lo hacemos bien,
los casos crecen más lentamente y podemos demorarnos en tener que dar pasos atrás hacia el confinamiento, y si lo hacemos mal vamos a volver muy rápido. Claro, estamos hablando de lo que es finalmente un poco la responsabilidad de uno y también de las medidas que tiene que tomar la autoridad, que tiene que ver con la trazabilidad. Pero hemos visto en las calles que en algunas comunas o el nuevo Ministerio de Transporte ha tomado algunas medidas de demarcaciones en paradero, en las calles incluso algunos bancos o casas comerciales ponen los espacios ahí con la distancia determinada. ¿Eso sirve o hay que ser aún más tajante, más duro, tener fiscalizadores en las calles? En Concepción, de hecho, se toma multa si es que las personas no guardan 1,5 metros de distancia. La solución aquí está lejos de ser única, y yo creo que todo poquito ayuda. La demarcación ayuda porque, por último, la gente sabe cuál es su espacio y le pueden llegar a otras personas cuál es su espacio. No podemos fiscalizar a todos los chilenos, eso es imposible. Entonces, las empresas pueden ayudar con demarcaciones, las autoridades pueden ayudar con demarcación, las autoridades tienen que seguir trabajando en testeo y trazabilidad, pero aquí la gran diferencia o lo que puede marcar una ruta diferente es el contrato social entre chilenos. Es decir, que nosotros mismos nos cuidemos y cuidemos a otros, que aquellos que pueden no salir no lo hagan. Es una cuestión bien fundamental. Si 20% de la gente que pudiera quedarse en casa sale, entonces pone un montón de presión en los sistemas de transporte público. Si yo me puedo quedar en casa y no usar el sistema de transporte en hora punta, estoy ayudando a que mis compatriotas viajen más seguros. Entonces, este contrato de me cuido y te cuido es una cosa que es fundamental. Es un cambio que necesitamos que ocurra ahora para no desandar exactamente el camino que anduvimos en los momentos más álgidos de la crisis. Sí, si de repente llegasen las autoridades a tomar decisiones de retroceder, por ejemplo, en comunas populosas, digamos, a la fase de cuarentena, ¿crees tú que esto podría ser un error, considerando que la gente ya salió después de estar algunos 3, 4 meses encerrados en las casas sin poder salir a comprar, teniendo que pedir permisos? Es una situación complicada, porque cuando comenzó la cuarentena masiva, como le decía, la movilidad bajó menos de lo que esperábamos y después comenzó a tener un aumento moderado pero sostenido a lo largo de varias semanas hasta llegar a una situación donde la cuarentena o el efecto de la cuarentena estaba esencialmente disipado antes de que se levantara. ¿Cuál va a ser la reacción de la población si es que hay que retroceder? Es complejo. La situación de precariedad de muchas personas en muchas comunas es enorme. Lo que uno observaba cuando estaba la cuarentena era que la gente se movía, pero se movía de manera diferente. Mucha de la gente de comunas de estratos socioeconómicos medios o bajos se estaba moviendo no hacia sus trabajos, sino hacia las ferias libres. Y eso indica una necesidad de generar o de hacer actividad económica muy posiblemente informal. Y con 2, 3, 4 semanas de desconfinamiento, esa necesidad no va a desaparecer. Entonces, este baile de confinamiento y desconfinamiento va a ser un poco complejo y va a requerir señales claras y tal vez el tratar de establecer ciertos hitos. Esto es lo que va a pasar durante las próximas semanas, esto es lo que va a pasar después, de manera de tratar de controlar un poquito la incertidumbre de la gente en medio de una situación que tiene casi todas las incertidumbres que a uno se les puede ocurrir. Bien, Leonardo Basso, muchas gracias por conversar con nosotros durante esta mañana. Un gusto, gracias por invitarme. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.